Muy buenas tardes. Como todos los domingos, es el momento de la entrevista aquí en Radio Nacional de España en Cantabria. Hoy con Pedro Casares, delegado del Gobierno y secretario general del Partido Socialista en nuestra comunidad. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias y muy buenas. Encantado. Bueno, esta semana ha cumplido 50 días al frente de la delegación del Gobierno. Hoy, para ser más exactos, se cumplen 56. En su caso no le han dado ni 100 días de tregua. Nada más aterrizar en la delegación le acusaban de utilizar las instituciones. Sí, hemos visto, ¿no?, como prácticamente, incluso antes desde que se conoció el nombramiento, ya tenía peticiones encima de la mesa de temas que ya incluso llevaban años encima de la mesa y no se habían resuelto. Yo en esto lo tengo clarísimo, no nos van a distraer, lo importante es trabajar por Cantabria. Veo mucho nerviosismo por parte del Partido Popular con el nombramiento, acusándonos de hacer política. Aquí hacemos política todos. Esto es como si yo digo que la presidenta de Cantabria utiliza la presidencia de Cantabria para hacer política para el PP. Pues es lo mismo que nosotros hacemos en la delegación del Gobierno, con una diferencia, que nosotros trabajamos todos los días, desde que llevamos esos 56 días que decías, en tratar de mejorar las cosas en Cantabria y de que todos esos proyectos que el Estado tiene en marcha pues se desarrollen cuanto antes. Hablemos de las relaciones entre el Gobierno de España y el de Cantabria. El Ejecutivo Regional proyecta una imagen de abandono y discriminación respecto a otras comunidades por parte, precisamente, del Gobierno central. Bueno, esa es una estrategia muy habitual del PP. La presidenta de Cantabria es más presidenta del PP que presidenta de Cantabria y se ha sumado a esa estrategia de confrontación de Feijóo contra el Gobierno de España, pero la realidad es muy distinta, ¿no? En este momento, Cantabria es una de las comunidades donde más inversión del Estado hay. Tenemos más inversión que nunca. De hecho, estamos en el ranking la primera, no la segunda o la tercera, la primera en inversión por habitante. O, por ejemplo, Cantabria está recibiendo más financiación que nunca y somos también la primera comunidad autónoma con la financiación, ¿no? Yo pongo un dato que es muy revelador. Desde que Pedro Sánchez es presidente, en estos casi 7 años, comparado a los mismos que estuvo Rajoy al frente del Gobierno de España, Cantabria ha recibido 4.500 millones de euros más que con Rajoy. Esto lo dice todo, son datos, esto no es relato, son datos, ¿no? Y todas las inversiones que tienen que ver con el Estado y que normalmente eran proyectos de los que se hablaba y nunca se ejecutaban, pues son una realidad. Estoy pensando en las obras del desfiladero de la Armida, que mañana lunes, el secretario de Estado va a estar aquí en Cantabria visitando las obras. Estoy pensando en el enlace Sierra Pando-Barreda en Torrelavega, que inauguramos hace pocas semanas. Ahora esa obra que ya está en marcha del tercer carril Santander-Polanco. En fin, podríamos estar todos mucho tiempo hablando de las obras que el Estado tiene en Cantabria y que son una realidad. Y yo le digo una cosa, en mí van a encontrar el Gobierno de Cantabria un delegado del Gobierno que está por la colaboración, que está por llegar a acuerdos. La gente está cansada del ruido permanente. Eso no va a ningún lado. No entiendo esa estrategia de confrontación. La mía es la de la colaboración. Si el Gobierno de Cantabria quiere, van a encontrar una delegación dispuesta a trabajar por el bien de Cantabria, que creo que es en lo que deberíamos estar todos. Uh-huh. Tiene usted, el Gobierno central, tiene varios frentes abiertos con el Gobierno de Cantabria. El primero, el relativo al ferrocarril. A ver, ¿puede confirmar que los trenes que se están construyendo para Cantabria no van con retraso? A nosotros no nos consta ningún retraso. La empresa no ha comunicado ningún retraso al gobierno de España. Hay un contrato firmado. Entonces, ¿de dónde sale que hay un retraso? Pues es que esto han empezado a contarlo algunos sin mayores datos, porque a nosotros nadie nos ha informado de lo contrario y todos se suman a eso. Y además añado 2 datos más. El contrato está firmado para que las primeras unidades puedan llegar en el primer semestre el año que viene, de 2026. Yo estoy seguro que los trenes van a empezar a llegar en 2026 y en cualquier caso hay un contrato que firmar y que cumplir, ¿no? Y en cualquier caso lo que sí que depende del Gobierno de España lo vamos a cumplir. Es que hasta que no estén aquí todos los trenes
que hemos contratado, que son la renovación, por cierto, de toda la flota de cercanías, vamos a mantener esa gratuidad del transporte ferroviario de cercanías en Cantabria. Van a ser gratis hasta que lleguen los trenes que hemos contratado. Mayor compromiso que este, el Gobierno de España, en lo que depende de nosotros, no puede tener. Y a partir de ahí espero sinceramente que se cumpla el contrato, porque el compromiso del Gobierno es que mejoremos la red ferroviaria de cercanías. Estamos invirtiendo mucho dinero, no solo en la compra de los trenes. En este momento están movilizados, ejecutándose proyectos del plan de cercanías por valor de 700 millones de euros. Se dice pronto, pero lo repito porque es la mayor inversión que en este momento está desarrollando el Estado con Cantabria. 700 millones ya están ejecutándose. El plan tiene en total 1.600 millones de euros, por tanto ya llevamos el 44% del plan ejecutándose, y es un dato que da idea del compromiso del Gobierno de España con el tren que usan a diario miles de personas. Hablamos mucho de otros trenes, pero el tren que verdaderamente importa, el que usan a diario personas para ir a trabajar, para venir a la universidad, para desplazarse de Santander a Torrelavega, a Cabezón de la Sal, a Camargo, a Maliaño, a Liérganes, es el tren de cercanías, y la apuesta del Gobierno de España es firme. Vamos a seguir hablando de en clave ferroviaria, porque el tren a Bilbao también está siendo motivo de controversia, de debate político en estas últimas semanas. ¿Se va a quedar este tren en una conexión entre Bilbao y Casturdiales? Aquí quiero ser también muy claro con los hombres y mujeres de Cantabria, ¿no? Si estamos hablando del tren Santander-Bilbao, es porque el gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto encima de la mesa y ha dicho que este proyecto hay que trabajar sobre él. Porque antes, algunos vagamente decían, pero aquí nadie nunca hizo nada. Y ha venido un gobierno que ha dicho: este proyecto es una prioridad para Cantabria, lo comparte el Gobierno de España y vamos a trabajar. Es así que encargamos un estudio de redacción del proyecto que nos da, que es una obra pues que tiene un elevadísimo coste económico del entorno de los 3.000 millones de euros. ¿Y qué dice el Gobierno de España? Si esta obra queremos ejecutarla, si esta obra pueda ser algún día una realidad, tenemos que hacer un análisis por tramos que la hagan viable, que nos permita priorizar las actuaciones. Y de ahí el secretario de Estado anunció esos 3 tramos para poder desarrollar la obra. Aparentemente el tramo Casturdiales-Bilbao es el que más demanda pueda tener. Parece ser que sí. Pero en cualquier caso el estudio está pendiente de que nos lo entreguen, el estudio de viabilidad del proyecto. Pero el compromiso del Gobierno de España es claro. Pero para hacerlo posible hay que hablarle claro a la gente también. Porque no puede ser que queramos decir, no, este proyecto hay que hacerle, claro que hay que hacerle, y la mejora de la A8, y en fin, muchos proyectos, pero queremos priorizar las actuaciones. Sí, señor Casares, para evitar esta confusión o este debate político que se ha levantado al respecto, ¿por qué no hablan entre ambas administraciones y se ponen los puntos sobre las is y se aclaran estas dudas? La presidenta está últimamente denunciando que ha intentado ponerse en contacto con el ministro Óscar Puente para aclarar esta situación, no recibe contestación. ¿Por qué no se aclaran las cosas? Bueno, pues porque ahí también voy a ser muy claro. Para poder hablar las cosas tenemos que trabajar con lealtad entre las administraciones públicas, en este caso entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España. ¿Y qué es lo primero que hizo la presidenta de Cantabria y el hooligan de consejero de Fomento que tiene? Sin haber hablado con el ministro, sin haber hablado con el ministerio, ya estaban denunciando no sé cuántas cosas. Hombre, lo primero es poder hablar con el ministro, que cuando se produce ese intento de llamada estaba fuera de España en una cumbre internacional. Y por tanto, seamos serios, digamos las cosas como son. ¿Se quiere colaborar lealmente por parte del Gobierno de Cantabria? El Gobierno de España sí. Es más, la presidenta lo sabe, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado muchas veces con la presidenta y ha hablado lealmente. Lo que pasa es que la presidenta prefiere el follón. Es más, tanto prefiere el follón que al día siguiente convocó una comisión de la mesa del ferrocarril. ¿Para qué? Para seguir montando follón, sin haber hablado con el Gobierno de España, sin ver si nos viene bien esa fecha o no. El follón por follón. Y yo sinceramente en eso no voy a entrar. Vamos a ver cómo podemos trabajar por Cantabria, como hemos hecho con muchísimos proyectos. Hablando de cartas y respuestas, usted también ha enviado una carta a la presidenta regional para reunirse con ella. ¿Ha obtenido ya respuesta?
Pues no he obtenido respuesta. Tomé posesión, se lo recuerdo a los oyentes de Radio Nacional de España, el 4 de agosto. Le mandamos la carta el 12 de agosto. Fue la primera carta que envié a una institución. Ha pasado ya más de mes y medio y la presidenta de Cantabria ni ha contestado. Hemos sabido el otro día, a preguntas de los medios de comunicación, que ella entiende que es un acto simplemente pues de trámite. Yo creo que no es de trámite. ¿Cuántas cosas tenemos que hablar entre el gobierno de España y el gobierno de Cantabria? Yo me ofrezco a trabajar por Cantabria, pero para eso tenemos que sentarnos, tenemos que reunirnos y además creo que tenemos algunas prioridades y urgencias que hablar. Yo a la presidenta de Cantabria le quiero decir que tenemos que llegar a acuerdos por la vivienda. Y la presidenta de Cantabria para eso tiene que sentarse con el gobierno de España y queremos llegar a acuerdos participando del acuerdo, es decir, queremos poner el triple de inversión de dinero en vivienda, por ejemplo, queremos triplicar la inversión de vivienda, porque es la prioridad que tiene la gente. Hoy cualquier joven que nos escuche sabe que su prioridad, su urgencia número uno es la vivienda. El gobierno de España quiere solucionar ese problema en parte y por eso queremos pasar de 35 millones de euros de inversión a 125 millones de euros, es decir, triplicar la inversión del Estado en vivienda en Cantabria en los próximos 5 años. Pero para eso hay que sentarse, para eso hay que hablar. Sigamos hablando un poco más de infraestructuras, lo hacía referencia usted antes, mañana visita el secretario de Estado de Infraestructuras las obras del desfiladero de la Ermida. Tengo entendido que dentro de escasas fechas va a comenzar otra obra importante, estamos hablando de la humanización de diferentes vías aquí en nuestra comunidad. Sí, son dos actuaciones, ¿no? El Ministerio de Transporte sabéis que está haciendo muchas inversiones en Cantabria, en concreto en la red de carreteras se han ejecutado ya en este año 2025 144 millones de euros solo en carreteras en Cantabria. Dentro de eso pues está buena parte de la inversión que se está haciendo en el desfiladero de la Ermida, que esa obra ha empezado con Pedro Sánchez como presidente y va a terminar con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Por tanto, es una obra que hemos hecho íntegramente los socialistas en ese compromiso largamente demandado. Mañana viene el secretario de Estado a ver cómo van los trabajos, van a buen ritmo y seguro que nos puede dar algún anuncio de cuándo podemos tener la finalización de esa obra. Y sí que tenemos una nueva obra que va a empezar ya, que es la humanización de dos carreteras nacionales a su entrada en Santander, la Nacional 611 y la Nacional 623. Espero que en 2 semanas ya pueda empezar la obra. Estamos hablando de una obra de 11 millones y medio de euros que se va a beneficiar Santander y que, entre otras cosas, pues tiene la construcción de nuevas aceras, ampliar las aceras existentes, construir glorietas que mejoren el tráfico rodado en esa zona, cambiar toda la iluminación para mayor eficiencia técnica o, por ejemplo, también más de 7 kilómetros de carril en bici y además pues de la remodelación y de la sustitución de mucho arbolado, todo el mobiliario urbano y demás. Es una obra que va a cambiar la entrada de Santander. Y por tanto estoy pues muy orgulloso de poder anunciar hoy en Radio Nacional que esa obra va a empezar ya en 2 semanas porque era un proyecto largamente demandado y otra vez es el gobierno de España, el PSOE, quien lo ha hecho posible. Estos días, señor Casares, también se está hablando mucho de inmigración. Ya ha valorado esa postura del gobierno de Cantabria con la llegada de menores no acompañados a nuestra comunidad. ¿Sabe cuándo van a llegar los primeros? Pues en este momento hay 9 expedientes que están a punto de firmarse, ya de resolución definitivo, 6 de Canarias, 2 de Ceuta y 1 de Melilla, y los expedientes están ya llegando al final en la tramitación y por tanto deberían llegar en próximos días. No tenemos una fecha exacta, en cualquier caso antes de que lleguen, 48 horas antes, los comunidades de origen nos informarían a la delegación del gobierno que van a llegar, pero estamos hablando de en los próximos días. No nos lo han comunicado todavía esas 48 horas, pero enseguida. Y aquí solamente un mensaje que yo creo que es muy importante. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de derechos humanos y por tanto creo sinceramente que esto debería estar al margen del ruido político. Si en esto tan básico no podemos entendernos, de verdad,
que no nos vamos a entender cuando hablamos de niños y de un drama humanitario, de una realidad que Canarias, Ceuta y Melilla, por cierto, las 3 comunidades autónomas gobernadas por el PP, no pueden solas hacer frente. Y por tanto ahí está la solidaridad de todo un Estado, de un país que históricamente ha sido emigrante, que muchos españoles se han ido. Y ahora, ante un drama humanitario, pues creo sinceramente que Cantabria pues tiene que ser solidario, ¿no? Y yo porque creo que los cántabros lo somos. Un tema más de actualidad, señor Casares. Este tiene que ver con las pulseras antimaltratadores. ¿Sabe si hay alguna víctima cántabra de violencia de género que haya sufrido las consecuencias del fallo de este dispositivo? Bueno, aquí un mensaje previo, ¿no? Y un mensaje sobre todo a todas las víctimas. El sistema Biogem es un sistema que funciona y que protege a las víctimas. En ningún momento ninguna víctima ha estado desprotegida. Hemos estado siempre con ellas. Porque si lanzamos el mensaje, como está haciendo el PP, de que las víctimas están desprotegidas, estamos mandando un mensaje muy duro que puede acabar desprotegiendo a las víctimas si no sienten la confianza del sistema. Y las pulseras no son de AliExpress ni nada por el estilo, son pulseras que cuestan 700 euros y por tanto dan mucha garantía, ¿no? Cuando en un primer momento me preguntaban, no nos constaba ninguna incidencia en el sistema en Cantabria, y después con información que tenemos de la unidad de violencia de género nuestra, hemos detectado una incidencia en Cantabria que sobre todo eran esos fallos de cobertura temporal. Duró muy pocos días y en cualquier caso la Policía Nacional, la Guardia Civil protegía a la víctima, ¿no? Una víctima que bueno, pues que hemos seguido monitorizando como todas las que tenemos en el sistema. En Cantabria hay 1.632 casos activos en Cantabria y 65 de ellas con pulseras. Si le parece, dejemos a un lado su papel como delegado del Gobierno en Cantabria y hablemos ahora desde la perspectiva de secretario general del Partido Socialista. Lleva ya más de 7 meses como líder del PSOE en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los principales cambios, en su opinión, que ha experimentado el partido desde su llegada a la Secretaría General? Bueno, yo creo, y hablo como secretario general del partido, ¿no? Y adquirimos algunos compromisos con la militancia del partido, pero también con la sociedad de Cantabria, que era tener un partido socialista más abierto a la realidad de Cantabria, un partido además donde la militancia de nuestro partido formase parte también de las decisiones y un partido en permanente contacto con el territorio. Yo creo que hemos empezado a hacer mucha de esa tarea que nos marcamos. Hoy el Partido Socialista es un partido que marca la agenda política en Cantabria. Estamos marcando las principales decisiones de las que se habla en Cantabria y estamos también controlando mucho la acción del gobierno del Partido Popular. Por eso el nerviosismo del Partido Popular con nuestra llegada a la Secretaría General del partido o incluso a la delegación del gobierno, ¿no? Y algo que me parece fundamental, yo siempre lo dije, quiero un Partido Socialista de Cantabria que aspire a ser la primera fuerza política de esta tierra y donde todos los progresistas se sientan identificados con nuestro proyecto político, y creo sinceramente que en estos meses hemos dado esos pasos y que hoy mucha gente se siente identificada con el proyecto, que ven un liderazgo, que ven un proyecto serio. Y algo que también dije, esto era un proyecto de liderazgos compartidos. Mucha gente hablando del PSOE, mucha gente representando al PSOE, y eso ya se ve. Tenemos una portavoz del partido que lleva la voz también del partido. Tenemos un portavoz parlamentario que todas las semanas habla, que está también en los medios de comunicación, o un secretario general, ¿no? Y una ejecutiva mucho más coral. Ese era mi compromiso. Nos queda seguir dando pasos. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, la Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace falta formar a los cuadros del partido, ya lo estamos haciendo. Hemos puesto en marcha un Consejo de Igualdad, ha sido un compromiso, en fin, yo creo un partido liderando Cantabria. ¿Y en todo ese tiempo ha logrado coser alguna de esas costuras rotas en el pasado? ¿Cómo va ese proceso? Ese es un proceso que yo siempre lo digo, ¿no? Los congresos, los militantes deciden entre 2 candidatos, en este caso, ahora ya solo hay un secretario general. La mayor parte de la militancia está en esto.
en un solo proyecto, en un solo liderazgo, en una sola ejecutiva. Los militantes están detrás y además hemos conseguido también pues que más agrupaciones locales que legítimamente apoyaron otra candidatura pues se hayan integrado en el proceso del partido. Se nota además cómo ha bajado el ruido orgánico del partido, eso lo puede hoy ver cualquier cántabro y cualquier cántabra, y vamos a seguir trabajando en un partido unido porque es además lo que los militantes y los ciudadanos de Cantabria esperan de nosotros. Para ganar hay que tener un partido unido, un partido fuerte, un partido creíble, un partido cohesionado, un partido con liderazgo. Eso lo estamos haciendo y estoy seguro que eso además se va a notar en las próximas citas electorales. Bueno, a nivel nacional, ¿cómo ve a su partido tras los escándalos de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos? ¿Cree que va remontando tras la conmoción que ha supuesto este grave asunto? Veo un partido que ha actuado rapidísimo cuando hemos conocido estos casos de corrupción, porque el mensaje que tenía que ser además claro: en el PSOE no cabe el más mínimo dato de corrupción y no cabe ninguna persona que se haya desviado del camino, y por tanto en el primer momento el partido a nivel nacional actuó, expulsó y pidió el acta de Santos Cerdán, y ahora yo creo que estamos en ese camino de que la gente sabe que el que la hace la paga en el Partido Socialista, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, y además creo que la ciudadanía eso lo valora. No podemos evitar que haya un caso de corrupción en el PSOE, pero sí podemos dar respuesta cuando lo hay, ¿no? Y la gente además ha visto las diferencias. Cuando en el PP ocurrieron los casos de corrupción, recordarán todos los oyentes, ¿no? Se destruían las pruebas, los ordenadores a martillazos, se obstaculizaba la acción de la justicia. Nosotros desde el primer momento, como estamos muy seguros de que esto no afecta al PSOE y sí a casos aislados de personas que se han aprovechado de todos nosotros, que nos han defraudado a todos, por eso nos pusimos desde el primer momento a colaborar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que lo importante es lo que está haciendo el Gobierno de España: seguir haciendo política para la gente, seguir haciendo política para la ciudadanía, seguir mejorando la vida de los hombres y mujeres de este país y desde luego pues mandando mensajes claros. Pedro Sánchez ha confirmado esta semana que será el candidato del PSOE de cara a las elecciones generales de 2027. A mí me parece una extraordinaria noticia. Pedro Sánchez es un activo para el conjunto del Partido Socialista. Es probablemente el presidente que más ha machacado la oposición, incluso con ataques personales, con infamias, con insultos, con descalificaciones, y sin embargo es el presidente que más ha hecho por este país en 3 ámbitos. Muy rápido lo digo, la política económica del gobierno es extraordinaria. Somos el país con mejores resultados de toda Europa. Ahí están los datos de empleo, con récord de empleo. Es el presidente que más ha avanzado en derechos para la ciudadanía. Estoy pensando en el ingreso mínimo vital, pero también en derechos sociales, en derechos como ampliar los permisos de maternidad y paternidad, o en la eutanasia, ¿no? En derechos de ciudadanía. Y es el presidente también más comprometido con un país que hoy es referente en el mundo y que marca la agenda política a nivel internacional, y del que nos sentimos muy orgullosos cuando, por ejemplo, ante las Naciones Unidas califica de genocidio lo que está pasando en Palestina y propone esa solución desde el primer momento de los 2 estados. Nos decían que estábamos solos, no, éramos los primeros. Fuimos los primeros en marcar camino, ¿no? Y por tanto yo creo que es una extraordinaria noticia por este país y para el conjunto del PSOE que Pedro Sánchez sea nuestro candidato a la presidencia, a continuar de presidente. Ha marcado camino Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales. ¿Usted va a anunciar su candidatura a las elecciones autonómicas? ¿Va a ser candidato del PSOE en Cantabria? Bueno, yo ya sabe, me lo ha preguntado muchas veces. Algún día contestará. Algún día contestaré, pero sobre todo, y digo por qué, porque soy tan respetuoso con mi partido, porque es serlo con la militancia, que cuando los procesos no están abiertos, por tanto me gusta respetar los plazos y los procedimientos. Cuando ese proceso se abra, yo seré el primero en darme la opinión, por supuesto, y además implicarme, porque lo he hecho siempre en los procesos de primarias de mi partido. Lo que sí le puedo decir es que hoy el PSOE de Cantabria está bien, el PSOE de Cantabria está mejor, y que yo, como secretario general del Partido Socialista en Cantabria, voy a estar donde mi partido crea que es lo mejor para el partido y para Cantabria. Pedro Casares, delegado del Gobierno, secretario general del PSOE de Cantabria. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y encantado de estar en la radio pública.